Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comenzar la sesión de hoy resolviendo el caso o el ejercicio de Alicor. ¿Alguno de ustedes ha resuelto el ejercicio? Chicos, lo vuelvo a repetir. Si ustedes no practican, no van a aprender. Lo que es números y requiere seguir procedimientos, si no practican, no van a aprender. Y si no aprenden, no van a aprobar el examen. Y eso ya es opción de ustedes. Yo voy a resolver el ejercicio. El examen es la próxima semana, el día lunes. Entonces, está en sus manos el practicar, el pretender aprender en base a un procedimiento. Es como pretender tener resultados en un gimnasio viendo cómo otros hacen ejercicio y no haciendo ejercicio. Es exactamente lo mismo. Entonces, voy a resolver el ejercicio. ¿Qué nos pedían en el ejercicio de licor? Las ventas anuales en 2023-2019. Nos pedían que calculemos las ventas. Nos daban esta información como base. Nos daban la información de las ventas de Alicor desde los años 2023, 2024, 2025. Nos daban las ventas por cada periodo. Y el periodo, en este caso, es trimestre. Y las ventas nos las daban en millones de soles. Yo los ejercicios los planteo solamente en una unidad. La unidad en este caso es moneda. Les voy adelantando que en el examen se les piden cálculos tanto en moneda como en unidades. El procedimiento es el mismo. En lo único que tienen que tener cuidado es de no confundir y tomar como base cuando se les pide que calculen las unidades, no van a tomar la información de la moneda. Y si se les pide que lo calculen en moneda, no van a tomar la base de la información de unidades. Es algo evidente, pero prefiero decir. Entonces,
Nos dan esta información y nos piden que estimemos las ventas anuales para los años 2026 y 2027, utilizando el método de uniformidad exponencial a 3 años. Y nos dan los factores de uniformidad exponencial, diciéndonos que 20% es para el año más antiguo, luego 30% para el año previo y de 50% para el año más reciente. Eso es lo primero que nos piden. Lo siguiente que nos piden es calcular el índice estacional. Lo que nos piden a continuación es determinar cuáles son las ventas por periodo para los años 2026 y 2027 aplicando el índice estacional. Entonces, si nos lo piden en este orden, tenemos que resolverlo en este orden. Porque si tú vas a querer ir al 3, vas a necesitar el índice estacional. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos que calcular el año 2026, ¿cuál es el año más lejano al año 2026? Al 2023, ¿qué factor hay que considerarle? El 20. Al 2024, ¿qué factor hay que considerarle? Y para el más reciente, que sería el 2025, el 50%. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Ya podemos comenzar a proyectar a partir de esa información que nos han dado? ¿Sí? ¿Qué nos piden que calculemos? Lo primero que nos piden es estimar las ventas anuales. Entonces, ¿podemos calcular las ventas anuales de esta información? ¿Cuál sería el primer cálculo que tendríamos que hacer? Correcto. Lo primero es calcular las ventas de cada año, porque yo tengo que proyectar en función a las ventas anuales. Me piden estimar las ventas anuales. Entonces tengo que saber cuáles son las ventas de cada año. El segundo paso, ya si tengo las ventas anuales, ya podemos calcular la proyección del 2026 en base a los 3 últimos años. ¿Cómo calcularía la ventas del 2026? ¿Qué operación tendría que hacer? ¿Qué nos dice el método? ¿Lo divido? Por eso, ¿cuál sería la operación que tendría que hacer para el 2026? Por eso, ¿cuál sería la operación? Dime qué tendría que escribir. A 3.962.5 por 0.2. ¿Ya? ¿Ya? Más 4.513.9 por 0.3. ¿Ya? Más 3.2 por 0.5. Esto todo eso sobre el precio. No. ¿No? Hablamos sobre. Es el método de uniformidad exponencial. No es el método de promedio. Ya, primera pregunta mal en el examen. Este es el método de uniformidad exponencial. El método que tú estás indicando es el método de promedio móvil. Y en el del promedio móvil no entran índices de unidad exponencial.
Y recuerden, yo cuando expliqué ese método dije, ese método no lo vamos a utilizar ni vamos a desarrollar ejercicios, porque ese método no se debe utilizar, porque son más las contras que los pros de ese método. Entonces ya hemos calculado el 2026. Y el 2027, ¿cómo calcularíamos el 2027? A ver tú, si ya está el 2026, ¿cuál sería la operación para calcular el 2027? Vas recogiendo Mario. Ah, por eso, puedes ir dando los números. 4213.9 por 0.2 más 4685.9 por 0.3 más 4403.27 por 0.5. Correcto. Y eso daría 4449.98. Entonces ya tenemos ahí proyectadas las ventas del 2026 y 2027 utilizando los factores exponenciales. ¿Qué es lo siguiente que nos pide? Calcular el índice estacional. Y el índice estacional, para calcular el índice estacional se utiliza otro método diferente, que también lo hemos visto. Entonces, ¿cuál es el primer paso para calcular el índice estacional? Calcular el promedio de cada año. Calcular El promedio trimestral de cada año. el promedio del periodo para cada año. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sumo primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, y eso lo divido entre 4, eso me da un promedio para cada año. El segundo paso es calcular el promedio de cada periodo verticalmente. Es decir, sumo el primer trimestre de todos los años y lo divido entre 3 y lo mismo para el resto de trimestres. ¿Cuál sería el siguiente paso? Tú que estás con tu computadora ahí, que deberías estar con la presentación, ¿cuál debería ser el siguiente paso? El tercer paso es calcular el promedio trimestral global. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculo el promedio trimestral global? Sumo todos estos promedios y los divido entre 4. Y el promedio trimestral global es 1073.5. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Calcular el índice estacional dividiendo el promedio de cada periodo entre el promedio trimestral global. Entonces, este promedio entre el índice, entre entre este, y me va a dar el índice estacional de cada trimestre. ¿Qué nos dice el índice estacional? ¿Para qué sirve el índice estacional? Ver el crecimiento real que tiene una compañía en sus ventas. Para aislar el efecto De tendencia. de la tendencia, sí. Nosotros hemos proyectado las ventas 2026 y 2027. ¿Estamos de acuerdo? Hace un ratito. Pero no sabemos de eso que hemos proyectado para todo el año, cuánto debería ser para el primer trimestre, cuánto para el segundo, cuánto para el tercero y cuánto para el cuarto. En función a qué lo vas a dividir. Si tú no conoces la estacionalidad, acá lo que hemos hecho es hallar cuál es la estacionalidad de esta serie de datos.
ese índice nos va a servir para que esa cifra que hemos proyectado para el año, podamos decir, oye, de esto del total del año 2026, tanto es para el primer trimestre, tanto para el segundo, tanto para el tercero y tanto para el cuarto. Asumiendo que esa estacionalidad histórica se va a repetir en el futuro. Para eso sirve el índice estacional. Y por eso es que lo siguiente que nos piden, luego de calcular el índice estacional, es determinar las ventas por periodo para los años 2026 y 2027 aplicando el índice estacional. Ya, lo primero, nosotros hemos determinado, lo que hemos proyectado es que hemos estimado que todo el 2026 se va a vender 4.403,27. Pero no sabemos cuánto de esto es para cada trimestre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir una matriz como esta, donde estén todos los periodos, el índice estacional y el total de lo que hemos calculado para cada año. Entonces, lo primero es, oye, mira, yo no sé cuánto es lo que se va a vender en cada trimestre. Entonces, lo que hago es dividimos las ventas anuales que hemos estimado entre el número de periodos. Entonces, 4.403,27 entre 4 es 100,8. Y a esa cifra le aplicamos el índice estacional. ¿Cómo le aplicamos el índice estacional? Multiplicamos esta cifra por el índice. Si multiplico 1100,8 por 0.965, me da 1062,7. Si nos damos cuenta, la suma igualito da los 4.403. Pero lo que hemos hecho acá es aplicar el índice a esta cifra y así es como debería ser. O sea, lo que nos está diciendo este índice es que este trimestre se comporta por debajo del promedio. Este también, pero un poquito más alto que este. Este se comporta casi igual que el promedio. Y está casi igual que el promedio. Entonces, fíjate, acá es 1100,8 y acá es 1130. 1100,8, 1131. Y estos están por debajo del promedio. Entonces, el índice nos ayuda a ajustar la cifra que hemos proyectado en función a la tendencia histórica por periodo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Entonces, a ustedes se les ha pedido determinar las ventas por periodo para los años 2027, 2026 y 2027. Para el 2026 sería esta. Y para el 2027 sería esta. ¿Hasta ahí alguna consulta? Y el cuarto paso es verificar el resultado. Si a mí la suma de esto no me da lo mismo, o sea, esta suma no es lo mismo que esto, hay un error. Porque acá tú con el índice estás repartiendo esto en función al índice. Entonces, si acá no te sale esto igual que esto, hay dos posibilidades. La primera es que te hayas equivocado en multiplicar el índice por el promedio que le has sacado al total anual. Esa es la primera opción. Si chequeas eso y está bien, la otra opción es que te hayas equivocado al momento de realizar el cálculo del índice. Por eso siempre hay que verificar. Entonces, estas serían las ventas proyectadas del 2026 y del 2027 por periodo ajustadas con el índice estacional.
Esto ya es una extensión del ejercicio. Hasta lo que hemos resuelto en la diapositiva anterior es lo que yo les pedí que resolvieran ustedes por su cuenta. Nos piden que asignemos las cuotas de ventas por zona para el año 2026. Nos dan las ventas por zona de Alicor 2023, 24, 2025. Y las zonas son la zona norte, la zona sur, la zona centro-oriente, la zona de Lima y la zona del Canal Moderno. Nos dicen que asignemos estas cuotas utilizando el método ponderado por zona y que luego se ajusten esas cuotas en función a la efectividad promedio de la compañía. Entonces, ¿cuáles son las cuotas? ¿Por dónde partimos? ¿Qué necesitamos tener? ¿Qué es una cuota? ¿Qué es la cuota? ¿Qué es la cuota de venta? Sí. Una fracción del total de la venta, una cuota. Un punto que se tiene que cumplir. La cuota es el objetivo de venta. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tomar lista. Lorenzo Barriga, Santiago Barriga, Leonardo Berrocal, ¿dónde está? Julio Blas, ojo, Belén Cazorla, María Francesca de los Ríos, Jeffrey Durant, ¿dónde está Jeffrey? Matías Gamboa, Víctor Garay, Joan Garay, Joan Garay, ¿no está? Yo. Tú. Por favor, digan presente para no obviarlo de la lista. Giuseppe Girio, Presente. gracias. Rafael Goizueta, Presente, profe. gracias. Sebastián Guerrero, Presente. gracias. Sandro Lazo, Renzo Mesa, Presente. Alessandro Muro, Vania Olivas, Presente. Darío Osco, Presente. Eric Palma, Presente. Edgar Paredes, Renzo Polo, Presente. Fernando Quispe, Mateo Samanés, Alonso Vélez,
y Guillermo Zúñiga. Salud. Gracias. Entonces, la cuota es un objetivo de ventas. Entonces, lo que nos están diciendo es que calculemos cuánto le tenemos que poner de objetivo de ventas a cada una de estas zonas. Eso es lo que nos están pidiendo. La suma de estas zonas es el total de la compañía. Y el total de la compañía es la cuota o el objetivo del gerente de ventas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del gerente de ventas para el año 2026? Pero el año 2025. Acá dice, esto es lo que hemos estimado para el 2026. ¿Qué hemos estimado acá? ¿Cuánto se tiene que vender en el año y cada trimestre? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el año 2026, este total anual es el objetivo que tiene que cumplir el gerente de ventas. Esto es concepto. Entonces, si a mí me dicen que asignemos las cuotas para el año 2026, la suma de lo que asignemos a todos ellos tiene que dar como total lo que la compañía tiene que vender. ¿Estamos de acuerdo? Primer paso, asignar las cuotas para el 2026 utilizando el método ponderado por zona. ¿Qué nos dice el método ponderado por zona? ¿Cuál es el primer paso para el método ponderado por zona? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sumar total cada año. Primero los totales. ¿Cuánto es lo que ha vendido en cada zona en este periodo de tiempo? El segundo paso, ¿cuál es el segundo paso? Chicos, miren, yo veo que con laptop hay un montón. La lógica me dice que si están con una laptop deberían haber abierto la presentación de la teoría en la cual se muestra paso a paso lo que se está haciendo acá y que estén intentando seguir para ver cuál es el siguiente paso. Entonces, si no lo están haciendo, significa que la laptop la están utilizando para otra cosa. Entonces, acá hay dos alternativas. O nos ponemos de acuerdo en el uso que le van a dar a su dispositivo, o simplemente evitamos usar dispositivos en lo que queda del curso. Porque si la laptop va a servir para que ustedes estén viendo otra cosa y no para que sigan la clase, entonces no tiene sentido que la laptop esté abierta. Y eso es lo que deberían estar haciendo. Viendo qué paso sigue. Entonces, ¿qué paso sigue? Entiendo que no se acuerden, porque no han estudiado. Están con la laptop, les pido por favor que abran la presentación y que me digan qué paso sigue.
No les he pedido que hagan el cálculo, sino que simplemente que me digan qué paso sigue. Es lo siguiente que hay que hacer si ya hemos sumado el total por zona. Dividir ¿Dividir qué? O sea, ¿qué tengo que calcular? el total, o sea, el porcentaje ¿El porcentaje qué? de cada zona. El porcentaje que representa cada zona de esos totales. ¿Correcto? Sí. ¿Cuál debería ser el siguiente paso? Multiplicar por el porcentaje de cada zona. ¿Qué tendría que multiplicar por el porcentaje de cada zona? ¿Qué total? En suma, total. Ok, dependiendo de qué periodo, digo, claro, qué periodo quieres. ¿Qué dice el ejercicio? Ahí está. Eso yo creo que multiplicándolo por los resultados que nos salió del 2026. Ok. Entonces, hemos proyectado como objetivo para el 2026 4.403.27. Y esto es lo que tiene que vender el gerente de ventas. Pero el gerente de ventas no es el que vende. El que vende son los que trabajan a cargo de cada una de estas zonas. Entonces, yo estos 4.427 tengo que asignarlo a cada una de estas zonas. Y eso lo asigno como multiplicándolo por el porcentaje de cada zona. Entonces, estos 4.403.27 lo multiplico por el porcentaje de cada una y es cuánto le voy a establecer de cuota a cada una de esas zonas. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de la compañía se va a lograr si cada una de estas zonas vende esta cantidad. Esa es la lógica del método. De ahí nos dicen que ajustemos las cuotas para el 2026 en función a la efectividad de la compañía. Estas son las cuotas que ya hemos establecido para el 2026. Y nos piden que las ajustemos en función a la efectividad de la compañía. Y nos dan estos datos. ¿Qué cosa es la efectividad? ¿La renta entre? La efectividad no tiene que ver absolutamente nada con costo. ¿Cuál es el concepto de ser efectivo? Tú eres efectivo cuando uno es efectivo cuando consigue al 100% lo que te han encargado. En esta información que está acá, ¿qué cosa es lo que le encargaron vender a la compañía cada año? La cuota. ¿De acuerdo? ¿Y la venta qué cosa es? Lo que realmente consiguió. Esto tenía que conseguir y esto fue lo que consiguió. Entonces, la efectividad es la proporción, el ratio, el porcentaje de cumplimiento de la cuota de cada año. Esa es la efectividad. Entonces, si me piden ajustar las cuotas para el 2026 en función a la efectividad de la compañía y tengo esta data, ¿qué dato me falta? La efectividad.
Eso es lo que me falta. Entonces, la efectividad, ¿cómo se calcula? Dividiendo las ventas entre la cuota. Este era mi objetivo y esto es lo que yo conseguí. Entonces, ¿qué cosa conseguí? Yo conseguí el 95% de lo que tenía que conseguir. El 2024 conseguí el 99% y en el 2025 el 85%. Entonces, ¿cómo ajusto las cuotas para el 2026 en función a la efectividad de la compañía? Bien. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Las tres cuotas se dividen. Tendría que sacar la efectividad promedio, como bien dices tú. Es el primer paso. ¿Por qué? Porque yo acá estoy sacando la efectividad histórica. ¿De acuerdo? Históricamente, la compañía ha tenido una efectividad del 93%. ¿Qué es lo que debería hacer a continuación? Multiplicarlo con el total anual. No. Si tú multiplicas esto por el total anual, está bajando la cuota, ¿estamos de acuerdo? Tu objetivo es vender esto, no menos. El total anual entre 0,99. Pregunta, perdón un segundito. Pregunta. Esto es lo que la empresa tiene que vender. Históricamente la empresa ha vendido el 93% de lo que le pedían vender. Entonces, si esta es la performance histórica y yo quiero que venda esto, ¿qué pasa si yo les pido que vendan esto? O sea, al menos. Voy a vender menos. Entonces, tengo que darles una cifra mayor. Entonces, por eso me están diciendo ajustar la cuota. Entonces, yo tengo que calcular cuánto debería ser esa cuota para que con esa efectividad promedio de 93 lleguen a vender los 4.403,27. ¿Cómo lo hacíamos? Lo hemos hecho en clase. Revisen sus presentaciones. Era, o sea, como el total anual, su actividad es 0,93, entonces para que sea un 100% debería ser el total anual entre la actividad promedio que es. Ok, lo que estás diciendo es una regla de tres simple. Entonces, si 4.403,27 es lo que quiero conseguir con el 93% de efectividad, ¿cuánto debería ser mi cuota ajustada para llegar al 100%? Entonces, si aplico eso, ¿cuánto sería X? Y 734. Entonces, yo no le debería pedir 4.403,27. Debería pedir 4.734,70 para que, si sigue esta efectividad del 93%, yo logre esto. ¿Y cómo lo sé? Si yo multiplico 4.734,70 por 0,93, me va a dar esos 4.403,27. Entonces, yo tengo históricamente ya estos porcentajes, ¿se acuerdan que los calculamos para repartir la cuota? Entonces, si tengo que la cuota que debería poner es 4.734,70, la cuota ajustada que le debería pedir a cada zona es otra.
Entonces, para que se cumpla con el objetivo, si yo lo ajusto a la efectividad de la compañía, esta debería ser la cuota de cada zona y la cuota total de la compañía. Y el ejercicio no termina ahí. Este es el organigrama del área de ventas de Alicor. Quiero que le den una miradita al organigrama. ¿En función a qué criterio está organizada el área de ventas de esta compañía? Geográficamente. El gerente de ventas le reporta un jefe de ventas norte, sur, centro oriente, Canal Moderno y Lima. Lo único de estos 5, el único que no es que no es geográfico, sino por tipo de cliente es este. Pero todo el resto está en función a distribución geográfica o cómo se va a cubrir el territorio nacional. Y a cada jefe de ventas se le ha encargado un territorio que corresponde a una zona geográfica del país. Entonces, al jefe de ventas norte le reportan 3 vendedores, vendedor norte 1, vendedor norte 2, vendedor norte 3. Al jefe de ventas sur le reporta vendedor sur 1, vendedor sur 2. Y así sucesivamente. Lo que se le solicita es que determinen las cuotas por periodo para cada vendedor de Lima. Los vendedores de Lima dependen del jefe de ventas Lima para el año 2026. Eso es lo que se les pide a ustedes ahora. Entonces, utilizando el método ponderado por zona y que luego se ajuste en función a la efectividad de cada vendedor. ¿Qué información necesitamos? Tenemos ya las cuotas ajustadas por la efectividad de la compañía que acabamos de calcular. Entonces, lo que debería vender en 2026 el jefe de ventas Lima es 403.53. Entonces lo que nos piden es que calculemos cuánto es lo que tiene que vender el vendedor de Lima 1, Lima 2, Lima 3 y el vendedor mayorista de Lima. ¿En función a qué? Al método ponderado por zona y que luego se ajuste en función a la efectividad de cada vendedor. Y necesitamos esta información y cuál es la efectividad de cada uno de los vendedores. Esa efectividad ya se las doy de frente, no les doy cuota y ventas para que la calculen, sino que se les da de frente. Entonces ya hay un cálculo menos que hacer. Entonces, si nos piden método ponderado por zona, significa que yo debería tener las ventas por cada vendedor de Lima, ¿no es cierto? Calcular sumar para el total, luego sacar el porcentaje, luego que saco el porcentaje, reparto en función a ese porcentaje estos 403.53, eso me va a decir cuánto va a ser para cada uno de estos vendedores, y luego lo que tendría que hacer es esa cifra para cada vendedor, ajustarla en función a la efectividad de cada vendedor. Esos son los pasos que tengo que seguir.
Entonces, lo primero, determinar las cuotas por periodo para cada vendedor, sumo el total, calculo el porcentaje, ¿no? Y si yo tengo que la cuota del IME es 403.53, esto es lo que tengo que repartir entre todos los vendedores del IME. Luego multiplicar, eso es lo que nos da como resultado. Lima 1, 100.8, Lima 2, 115.39, 109.21 Lima 3 y 78.86 los mayoristas. Entonces, ya tenemos esas cuotas que hemos calculado y tenemos la efectividad de cada vendedor. Entonces, ¿qué operación tendría que hacer yo para ajustar la cuota del vendedor de Lima 1, que es 100.8? ¿Mm? Dime cómo tendría que plantear esa regla de 3. Eh, 403. Para cada uno. ¿Sí? Ah, Así se dan de efectividad por vendedor para que ajusten la cuota por vendedor. por decir, de Lima 1 sería 100.08 por 100 entre No, plantéame 100.08. es el 90, es el 79, el 0.79. 75. Ajá. Y quieres sacar el X sería No, sí, 100%. 100%. claro. ¿De acuerdo? 100.08 es el 79.75. Lo que yo quiero, que es la cuota ajustada, es el 100%. En el caso de Lima 2, ese es el planteamiento. En el caso de Lima 3, ese es el planteamiento. Y mayoristas, ese es el planteamiento. Entonces, así calculo la cuota ajustada de cada vendedor en función a su efectividad. Y eso me da una cuota ajustada de 125.49 para Lima 1, originalmente había sido 100, Lima 2, 121, originalmente 115, Lima 3, 125, originalmente 109, 79.05 para mayoristas, originalmente 78.86. Entonces, la cuota para Lima 1, para el supervisor de Lima 1 no es 403.53. La cuota para el supervisor de Lima 1 es 450.57. ¿De acuerdo? Se le pide ahora que asigne las cuotas para cada vendedor de Lima por periodo aplicando el índice estacional. Esta es la cuota de todo el año, 2026. Pero tú tienes que asignarle una cuota mensual al vendedor. No tenemos datos mensuales, tenemos datos trimestrales, entonces una cuota trimestral. Entonces, así como utilizamos el índice estacional para asignar por trimestre la cuota total que habíamos proyectado para el 2026 y 2027, también nos sirve porque la cuota para los vendedores tiene que tener una relación directa con la estacionalidad que hemos calculado para la cuota total de la compañía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces utilizamos el mismo índice estacional. Este es el índice estacional que habíamos utilizado antes. Entonces, Lima 1, 125.49, si lo dividimos entre los 4 periodos, Lima 2, Lima 3, Lima mayoristas, perdón, y Total Lima, que Total Lima es la suma. Entonces, Lima 1, si es que nosotros 31.37 lo multiplicamos por 1.028, es 32.24. Y así para cada periodo.
multiplicas esto por su índice estacional, esto de acá, y la suma es total IVA. Entonces tenemos las cuotas por trimestre, ¿de acuerdo? Que igual suman estos 450,57. Solo que en función a la estacionalidad. Y ese es el ejercicio del licor. ¿Alguna consulta? ¿No? Entonces vamos a parar para el break y luego del break vamos a ver el caso de distribuidora Pedrito, que supongo que si no han resuelto el licor, tampoco han resuelto distribuidora Pedrito. Así es que vamos a ver después del break distribuidora Pedrito. ¿Ya? Regresamos a las 8. Sí. Sí, estuve. Así lo que yo sí me hizo pasar una buena palabra, pero yo me lo trajo, pero el hombre fue al y no me dijo el celular. Mira, si tú no programas si estás como inasistente, en el momento en que el de pantalla se toma la cámara. Mira, entonces, si quieres al final de la clase, yo tengo todo el pantalla, y vamos a ir a la primera parte de pantalla, y el segundo parte de pantalla, y te digo, ya. Gracias, Nacho.
La resolución también lo subió. Y mejor. No. Sí, la voy a subir. Como les expliqué en clase, la lógica era que ustedes intentaran resolverlo, que aquí en clase yo aclarara los puntos en los cuales ustedes se estancaron y no pudieron resolverlo, y recién después yo iba a colgar la resolución. Esa era la lógica. Trabajo. Sí. Or- Ya se olvidé. Pero ya ves tú, como que las niñas se imaginan en un más cómodo. Yo me imagino. A ver si no te lo puedo. Listo. Entonces, ¿de qué trata el caso de distribuidora Pedrito? Bueno, chicos, creo que da lo mismo que suba la resolución, ¿cierto? Porque, o sea, si no tienen claro qué cosa es, entonces no tiene sentido que lo resuelvan en clase, ¿no? Que también tengo teoría que ver esta semana, entonces mejor le subo la resolución del caso, ¿no? Y avanzo con la teoría. Porque la verdad es bastante incómodo tener que estar en un salón en el que se supone que ustedes están participando y están aclarando las dudas de algo que trataron de hacer. Si están callados y yo tengo que estar insistiendo, 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 es cansador.
Pónganse ustedes en mis zapatos. Entonces voy a subir la resolución del caso, ustedes la van a tener ahí y yo voy a avanzar la teoría. O sea, yo tengo la mejor voluntad de ayudarlos a ustedes, de explicarles las cosas, porque si ustedes no ponen de su parte, yo no puedo hacer nada para que ustedes pongan de su parte. Es algo que tiene que nacer de ustedes. Y la verdad, que si no participan, da lo mismo que suba la solución o que yo la desarrolle en clase. O sea, exactamente da lo mismo. Así es de que voy a proceder a... Voy a subir, mañana va a estar arriba en el Blackboard, pueden descargarlo, ver cómo se soluciona el caso, tienen ustedes el caso, van a tener que leerlo para entender la solución y qué cosa es lo que se plantea. Entonces vamos a pasar a ver el contenido de estas. Pues los estoy aburriendo a ustedes y no le están sacando provecho a la clase. Entonces, esta semana, ¿qué tema es el tema que se va a abordar? Cálculo del tamaño de la fuerza de ventas. Hemos visto ya cómo se proyectan las ventas, cómo asignas tú las cuotas para que la compañía pueda cumplir con ese objetivo de ventas que se ha establecido, pero para que eso se pueda dar, tú tienes que tener la fuerza de ventas que necesitas. Si no tienes el número de vendedores necesario, no vas a poder cumplir con tus números. Entonces, hay que saber cuántos vendedores necesitamos. Vamos a hablar de los territorios de ventas, de decisiones estratégicas, de canales y portafolio y temas relacionados con cómo evaluar el desempeño de la fuerza de ventas. Y el primer tema es el cálculo del tamaño de la fuerza de ventas. Y la pregunta es cómo calculo el tamaño de mi fuerza de ventas. ¿Cuántos vendedores necesito? Los vendedores tienen que realizar un trabajo. Y para realizar ese trabajo tienen un tiempo determinado. Los vendedores trabajan determinados días de la semana, no trabajan todos los días de la semana, y los vendedores trabajan una determinada cantidad de horas en la semana. Y los vendedores de esas horas que trabajan, hay horas que las dedican exclusivamente a vender y horas que las dedican a otro tipo de tareas. Y los vendedores tienen un determinado número de clientes. Y a esos clientes hay que atenderlos. Y para atenderlos hay que contactarlos, la mayoría de los casos de manera presencial, y eso requiere tiempo de traslado, tiempos de espera. Entonces, no solamente los vendedores tienen un tiempo para dedicar a visitar a sus clientes, sino que además de ese tiempo dedicado para visitar a sus clientes, hay tiempos muertos. Entonces, todos esos elementos hay que tomar en cuenta para calcular el tamaño de la fuerza de ventas. Existen tres métodos para calcular el tamaño de la fuerza de ventas. El primero es el método de desglose, el segundo, el método incremental, y el tercer método es el método de carga de trabajo. ¿En qué consiste el método de desglose?
El método de desglose asume que la productividad de todos los vendedores es igual. Comenzamos mal, porque como ya hemos visto, si la efectividad de los vendedores no es la misma, por consiguiente, la productividad de los vendedores, de todos los vendedores, tampoco es la misma. Entonces, si este método asume que la productividad de los vendedores es la misma, entonces no es un método que deberíamos utilizar. Es un método que nos puede dar una gran aproximación, pero no podríamos utilizarlo para determinar el número de vendedores, ¿no? Más o menos son tantos vendedores que necesita esta compañía, pero ahí no más. Entonces, el método de desglose, para calcular el número de vendedores necesarios, divide lo que tú quieres vender entre la productividad promedio por vendedor. Por ejemplo, en una compañía cada vendedor vende en promedio 100.000 soles por mes. Y el pronóstico de ventas es de 1.200.000 mensuales. Entonces, según esto, ¿cuántos vendedores necesita la compañía para vender 1.200.000 mensuales, tomando en cuenta que la productividad promedio es de 100.000 por vendedor? Necesita 12 vendedores. Demasiado sencillo para hacer profesionalmente el cálculo, no es el método más indicado. La productividad de todos los vendedores no es igual. Además, los territorios y los clientes que tiene cada vendedor no son los mismos, ni son la misma cantidad. Este método no considera la carga de trabajo por vendedor, el número de clientes a visitar, ni el tiempo requerido para cada cliente. Entonces, no es el método más adecuado. Hay otro método que es el método incremental. Este método plantea que se deben sumar vendedores cuando la utilidad que estos generen, cuando la utilidad que los vendedores generen, superen los costos de la contratación. Este método, para comenzar, es un método que no es práctico de utilizar. ¿Por qué? ¿Quién maneja la información de cuánto cuesta contratar un vendedor? ¿Ventas? ¿Recursos humanos? Entonces, ventas no dispone de esta información, tendría que pedirla. ¿De acuerdo? La gran desventaja es el más difícil de implementar de los tres métodos que existen. Determinar las variables también resulta difícil. ¿Ya? Y el ejemplo nomás, porque ya estoy diciendo que tampoco vamos a utilizar este método para desarrollar ejercicios, pero sí lo presento para que traten de entender por qué es difícil este método. Tenemos en esta primera columna el número de vendedores adicionales. Un vendedor adicional, dos vendedores adicionales, tres vendedores adicionales, cuatro vendedores adicionales. Adicionales a los que ya tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, con un vendedor adicional, nosotros tendríamos 300.000 soles de ingresos adicionales. Entonces, tendríamos que estimar cuáles son los ingresos adicionales que tendríamos por cada vendedor. Pero es algo muy teórico, porque nosotros contratamos a una persona, pero no sabemos esa persona cómo va a rendir en el momento en que esté trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es algo muy teórico. La teoría dice que un vendedor adicional me generaría 300.000 soles de ingresos adicionales. Por consiguiente, el incremento de ingresos que yo conseguiría por agregar un vendedor sería de 300.000. El margen de utilidad de la compañía es 20%. Por consiguiente, la utilidad de esos 300.000
sería 60.000. Entonces, la utilidad adicional que me generaría un vendedor adicional sería de 60.000. ¿Cuánto incrementaría la utilidad actual de la compañía por incrementar un vendedor? 60.000. El costo de incorporar un nuevo vendedor es 50.000. Entonces, me cuesta incorporar un nuevo vendedor 50.000 con un incremento de la utilidad de 60.000, digamos que estoy en positivo. Pero si yo incremento 2 vendedores, tendría un ingreso adicional de 550.000. No es que tendría 600.000 de incremento, tendría 550.000. ¿Y por qué tendría 550.000? Porque no todos los vendedores generan lo mismo. No todos los vendedores venden lo mismo. El primer vendedor genera 300.000 de ventas nuevas, pero el segundo solo 250.000. Ese sería el incremento de ingresos por agregar un vendedor. Entonces, el total de utilidades adicionales sería de 110.000. Y así se sigue corriendo todos los números, ¿no es cierto? Y finalmente, si tú a las utilidades adicionales le quitas los costos adicionales, ¿de acuerdo? Lo que obtienes es que se deberían agregar 2 vendedores. Porque fíjense, acá las utilidades adicionales menos los costos adicionales hacen que a partir del tercer vendedor ya se comiencen a reducir las utilidades y en este caso ya son negativas. Entonces, ¿cuántos vendedores deberían incrementarse? 2. Entonces, yo no conozco ninguna empresa que utilice este criterio porque el criterio en el cual te basas para incrementar vendedores es porque necesitas más vendedores para cubrir el territorio y atender adecuadamente a tus clientes, no porque requieras generar utilidades adicionales. Entonces, este método, como método teórico, existe, pero no es práctico. El método más utilizado es el método de carga de trabajo. Y es en el método que nos vamos a concentrar para hacer los cálculos. Por si acaso, en el examen entra hasta proyección de ventas y cálculos de cuotas. Esto no entra en el examen. ¿Ya? O sea, todo lo que hemos desarrollado hasta la semana pasada entra en el examen. ¿Ya? Son 12 puntos de teoría y 8 puntos de ejercicios. Y la teoría es de lo que hemos visto en clase y de lo que está en el libro. Entonces, ya eso se los había comentado yo anteriormente. Entonces, el método de carga de trabajo. ¿Qué se necesita para implementar este método? Primero, tener clasificados los clientes por categorías. Segundo, determinar la frecuencia y la duración de las visitas a los clientes. Calcular la carga de trabajo para cubrir todo el mercado que quiere cubrir la compañía. Luego, determinar el tiempo disponible de cada vendedor y dividir el tiempo del vendedor por tarea realizada y finalmente calcular el número de vendedores necesarios. Vamos a verlo con un ejemplo. Los vendedores de química alemana trabajan 40 horas semanales, dedican a la actividad de viajar y o traslados el 38% de su tiempo y a reuniones el 39% de su tiempo.
Los vendedores realizan 2 visitas mensuales a las cuentas grandes, empleando 1 hora a cada visita. A las cuentas medianas las visitan 1 vez al mes y le dedican 30 minutos por visita. Y a las cuentas pequeñas las visitan cada 2 meses, en total 6 veces al año, y emplean 15 minutos en cada visita. Los territorios y número de cuentas o número de clientes, ¿de acuerdo? Son los siguientes. Tenemos las siguientes localidades: Lima Norte, Lima Sur, Piura, Chiclayo, Iquitos, Huancayo, Arequipa. Y este es el número de cuentas grandes que hay en cada localidad, el número de cuentas medianas y el de cuentas pequeñas y el total de las cuentas. ¿Cuántos vendedores requiere Química Alemana para atender adecuadamente a todos sus clientes? Entonces, los datos, ¿cuáles son? Nos dicen horas trabajadas por semana vendedor, 40. Tiempo dedicado a traslados y a viajes, 38%. Tiempo dedicado a reuniones, 39%. A las cuentas grandes, 2 visitas al mes. ¿Cuánto tiempo dedican a visitar las cuentas grandes? 1 hora cada vez que visitan una cuenta grande. Número de visitas a cuentas medianas, 1 visita al mes. Tiempo dedicado a cada visita de cuentas medianas, 30 minutos. Número de visitas a cuentas pequeñas, 1 visita cada bimestre. Tiempo que se dedica a cada visita de las cuentas pequeñas, 15 minutos. En este tipo de ejercicios, para carga de trabajo, lo primero que tienen que tener ustedes es su resumen de los datos. Porque siempre en los problemas, el enunciado, el texto del enunciado es grande. Si usted va a comenzar a resaltar con un color una cosa, otro color otra cosa, se van a marear. Lo mejor es que ustedes hagan una tablita con todos los datos que necesitan y que entiendan bien qué cosa es lo que les están planteando. ¿Alguna pregunta por alguno de los datos, algo que no se entienda hasta ahora? ¿Toda la información se entiende? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Si ya tenemos los datos y hemos entendido el problema, el primer paso es calcular cuántas horas efectivas dedica exclusivamente a trabajo de ventas cada vendedor al año. Y para esto, de todos estos datos que tenemos, ¿qué nos va a servir para calcular las horas efectivas dedicadas a labor de ventas? ¿Qué información tendría que tomar en cuenta yo? Las horas trabajadas o cuántas horas trabaja. Porque las horas trabajadas es algo que tienes que calcular. ¿Qué más? ¿Te refieres tú El tiempo a las horas trabajadas por semana vendedor? y el tiempo dedicado a cada visita. No, La visita a cuenta mediana, pequeña. no. Cálculo de las horas efectivas dedicadas a labor de ventas por vendedor al año. ¿De cuántas horas dispone el vendedor al año para visitar a los clientes? Eso es lo que les están pidiendo. O sea, 40. Esa tasa sería como 40%. No.
Un vendedor trabaja 40 horas por semana. ¿Estamos de acuerdo? Al año trabaja 48 semanas un vendedor. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52 semanas tiene un año. Pero ¿por qué un vendedor trabaja 48 semanas al año? Porque tiene un mes de vacaciones. Entonces hay 4 semanas que el vendedor no trabaja al año. Otro vendedor lo va a reemplazar esas 4 semanas, pero ese vendedor solo trabaja 48 semanas al año en el Perú. ¿De acuerdo? Por consiguiente, si trabaja 48 semanas al año por 40 horas a la semana, el vendedor trabaja 1920 horas al año. Pero, y estas 1920 horas es el 100% del tiempo de trabajo del vendedor. Pero el vendedor dedica a traslados y a viajes 38% de su tiempo. Ese 100% del tiempo, esas 1900 horas, no son para visitar a clientes solamente. Te están dando como dato que dedica a traslados y viajes 38% de su tiempo. Te dice que en reuniones de la misma compañía, no reuniones con clientes, 39% del tiempo. Por consiguiente, el vendedor solo tiene el 23% de su tiempo dedicado a vender, dedicado a visitar clientes. ¿Se entiende? Por consiguiente, si ya sabemos cuántas horas trabaja un vendedor al año y además qué porcentaje dedica a las ventas, ahora podemos determinar el número de horas que puede dedicar al trabajo de ventas, que sería 23% perdón, 1920 horas, que es el total, por el 23%, el vendedor tiene horas efectivas al año para visitar a clientes 441.6 horas. 441.6, 442. 442 horas al año. Ese es el tiempo que tiene un vendedor para visitar a sus clientes, efectivo. Entonces yo les pregunto ahorita, si la compañía, para visitar al total de sus clientes, requiriera 100.000 horas de trabajo vendedor al año, y cada vendedor tiene 442 horas efectivas, ¿cuántos vendedores necesita? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué operación harían ustedes? Una compañía necesita 100.000 horas al año para atender a sus clientes. Entonces dividiría los 100.000 entre 442. Correcto. La compañía necesita 100.000 horas al año para visitar a todos sus clientes. Si cada vendedor dispone de 442 horas año, entonces el número de vendedores que necesito es para cubrir estas 100.000 horas que se necesitan al año. Si cada vendedor va a cubrir 442 horas de estas 100.000, yo necesito 100.000 entre 442. No sé. Ese es el número de vendedores. ¿Es así de simple el método? Sí.
pero lo que tienes que calcular a continuación, lo primero que hemos calculado es cuántas horas al año trabaja un vendedor efectivo, ¿de acuerdo? Ahora lo que necesitamos calcular es esto. ¿Cuántas horas al año necesitan ser atendidos los vendedores de la compañía? Y eso es lo que viene a continuación. Paso 2. Cálculo de los minutos de trabajos requeridos para atender a cada tipo de cuenta en cada zona al año. Si hablamos de tiempo, tiempo son segundos, minutos, horas. ¿Ya? La información que tenemos, la unidad mínima son minutos. Entonces vamos a comenzar de minutos, vamos a ir a horas. Primero vamos a calcular minutos totales y cuando ya tengamos los minutos totales, recién ahí calculamos las horas totales. ¿Por qué hacemos eso? Porque si tú de frente calculas en horas, ¿ya? Tú calculas en horas, vas a ir perdiendo mucho dato, ¿no? Porque .1 horas es diferente que .1 minutos, ¿de acuerdo? Entonces vas calculando todo en minutos y cuando ya tienes el total de minutos, recién ahí se pasa todo a horas. Entonces, calcular el número de minutos de trabajo requeridos para atender a cada tipo de cuenta. Entonces, primero comencemos con las cuentas grandes. Nos dicen que este es el número de cuentas grandes por cada localidad. ¿De acuerdo? Entonces, nos dicen que a las cuentas grandes se les visita con una frecuencia de 2 veces al mes. Ese es dato. Por consiguiente, si yo tengo que visitarlas 2 veces al mes, las tengo que visitar 24 veces al año. ¿Estamos de acuerdo? Si yo, cada visita son 60 minutos, significa que yo necesito 115.200 minutos al año para visitar a las cuentas grandes de Lima Norte. ¿Cómo he calculado el número de minutos requeridos al año? El número de clientes por la frecuencia al año, 80 por 24 por 60, 80 visitas al año por 24 visitas por 60 minutos de cada visita son 115.200. Y así para cada localidad las cuentas grandes. Luego las cuentas medianas, la misma lógica, exactamente lo mismo. En el caso de las cuentas medianas, me dicen que la frecuencia es una vez al mes, por consiguiente son 12 visitas al año, 30 minutos cada visita, por consiguiente estos son los números de minutos que se necesitan para visitar a las cuentas medianas en cada localidad al año. Si se dan cuenta, seguir los pasos y orden. Luego las cuentas pequeñas. Igual, en el caso de las cuentas pequeñas, nos dicen que las cuentas pequeñas se visitan una vez al bimestre. Al mes significa 0,5 visitas. ¿Estamos de acuerdo? Un bimestre son 2 meses. Entonces es una vez al bimestre. Entonces, mensualmente, entonces al año serían 6 visitas, 15 minutos cada visita, y ese es el número de visitas al año.
Entonces ya tenemos en este momento, ¿de acuerdo? El número de minutos que necesitamos para visitar a las cuentas grandes, cuentas medianas, cuentas pequeñas en cada una de las localidades. El siguiente paso es calcular el número de vendedores que se requieren para atender a todos los clientes según la frecuencia planteada y la duración estimada de visitas. Entonces tenemos para cada localidad el total de minutos que hemos calculado. Este total, esto recién lo dividimos entre 60 para calcular el número de horas que requerimos. ¿Por qué? Porque el tiempo de trabajo de un vendedor está calculado en horas. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas horas trabaja un vendedor al año? Entonces, las horas efectivas por vendedor son de 442. Se requieren 3.045 horas al año para Lima Norte. Por consiguiente, se requieren 6.9 vendedores para Lima Norte y esta otra cantidad para el resto de zonas. Pero las personas no se pueden partir en partes. Entonces, así me hubiera salido 6.1, tenemos que redondear ¿hacia dónde? Hacia arriba. Yo necesito 7 vendedores para Lima Norte, 7 para Lima Sur, un vendedor para Piura, 5 para Chiclayo, 5 para Iquitos, 5 para Huancayo y 6 para Arequipa. En total, necesito 36 vendedores. ¿Se entiende lo que hemos hecho? Es bastante lógico. Acá son los pasos y el orden con el cual ustedes desarrollen el ejercicio. ¿Alguna pregunta del método que hemos visto? ¿Qué pasa en el caso del cálculo del tamaño de la fuerza de ventas en empresas de servicios? Por ejemplo, en seguros. ¿Cuántos vendedores necesita una agencia? Acá las cosas son difíciles. ¿Por qué? Una cosa es que tú salgas a visitar clientes y haya una administración del tiempo, y otra cosa es que tú, en una agencia, tú no sabes cuánto público va a venir. Puedes tener una estadística histórica de cuántos vienen. Deberías tenerla. Deberías saber qué días son los días que más vienen, qué días los que menos vienen, a qué horas del día son las horas pico, ¿no? Entonces, hay compañías que lo que hacen es sacan un ratio por metro cuadrado, pero eso, la verdad, no es muy útil. Para calcular el número de frecuencias, hay que saber, para calcular el número de personas de atención al público, tú tienes que saber los días de alto y bajo tráfico, las horas de alto y bajo tráfico, el tiempo promedio de atención, ¿no? Y por eso es que ustedes van a encontrar, y si van a una agencia de un banco, se van a dar cuenta que si van a horas diferentes hay números de ventanillas abiertas diferentes. Igual sucede en cualquier tipo de agencia que tú vayas. Entonces, por eso es que en estos casos, el método de carga de trabajo no es el mejor método para calcular cuánto personal para atender al público necesitas. El método de carga de trabajo se utiliza cuando tú tienes fuerzas de ventas, como las que tienen cada una de las compañías que han escogido ustedes, que tienen que visitar clientes, y que las compañías, a través de estudios de tiempos y de movimientos, pueden determinar cuál es la carga de trabajo que tiene un vendedor y pueden determinar el número de horas dedicadas a cada tarea. Yo soy consultor de empresas.
Y hace algunos años atrás tuve un cliente que era una notaría. Una notaría es una empresa de servicios, ¿ya? Pero, si ustedes se dan cuenta, si es que han ido alguna vez a una notaría, que deben haber ido, son muy raras las ocasiones en las cuales no haya un montón de gente en la notaría. Entonces comenzamos realizando, yo dirigí lo primero que, porque la gran discusión con el notario era, oye, ¿necesito más gente para atención al público o no? Y le dije, hagamos un estudio. Y diseñé un estudio de tiempos y movimientos y contraté personal para que comenzara a tomar tiempos de atención y se llegó a determinar cuánto tiempo por tipo de trámite le tomaba a cada persona de atención al público. Logramos determinar una afluencia promedio en función a 6 meses y determinamos cuántas personas se requerían para atención al público. Pero para hacerlo tuvimos también que considerar cuántas personas se aburrían de esperar y se iban. ¿Cuál era el tiempo máximo que podías hacer esperar a alguien que iba a realizar un determinado tipo de trámite? Porque si tú vas a legalizar una firma, no te pueden decir espérate media hora, porque es simplemente legalizar una firma. Pero si tú lo que quieres es constituir una empresa, ahí sí puedes esperar media hora, ¿no? Entonces, en servicios no se aplica el método de carga de trabajo, pero sí es necesario conocer tiempos de atención, días promedios. Hablemos ahora de territorios de venta. Y ya hemos venido hablando de territorios de ventas sin definir el término. Un territorio de ventas se refiere a la delimitación de un grupo de clientes, una zona geográfica o una combinación de ambos. Entonces, el término territorio nos hace pensar en algo geográfico, pero no necesariamente. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Porque un territorio de ventas podría ser un grupo de 50 clientes que no están geográficamente en el mismo territorio, pero es un territorio de ventas. Es una unidad de ventas que se le asigna a un vendedor o a un equipo de ventas. El objetivo de definir territorios es optimizar los esfuerzos de la fuerza de ventas. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente los territorios tienen una connotación geográfica, pero pueden organizarse en función a la geografía. Yo le asigno este territorio de ventas que esté en verde a un vendedor, son 2 distritos, pero se lo asigna a un solo vendedor. Este otro territorio de ventas a otro, este a otro, este a otro. Ese puede ser mi criterio cuando el territorio de ventas se organiza en base a una unidad geográfica, pero puede definirse en función a la cartera de clientes, asignando a los vendedores determinados tipos de clientes, ¿de acuerdo? O clientes de una industria particular. También los territorios se pueden organizar en función al potencial de ventas de una determinada zona. Y yo asigno territorios también en función a el seniority del vendedor. Un territorio con potencial de ventas altísimo se lo asigna a un vendedor senior, experimentado. O los territorios se pueden organizar en función a una combinación de varios factores. Normalmente, esto se relaciona con la forma como está organizada la compañía. Si la estructura de ventas de la compañía
tiene una base geográfica, lo lógico es que los clientes o los territorios de ventas estén asignados en base a un criterio geográfico. Si es que el área de venta de la compañía está organizada en función a tipo de clientes, los territorios van a estar organizados también en función a ese criterio. Entonces, es un espejo. Los territorios de ventas van a estar definidos en función a la estructura que tenga el área de ventas. El criterio que se utiliza para definir la estructura es el mismo criterio que se utiliza para definir los territorios de venta. ¿No? Y los territorios de venta deben gestionarse. Para ello se debe considerar cantidad de vendedores que tú necesitas para cada territorio de ventas, independientemente del criterio bajo el cual haya sido organizado. Y obviamente tienes que tener un padrón de clientes, tienes que tener la ubicación de los clientes, el volumen de venta de los clientes, cuál es el ruteo óptimo de los vendedores para visitar a esos clientes y de los camiones para despachar, en caso que sean productos lo que vendas. Rutas balanceadas en función de cantidad de puntos, tiempos de traslado, límites distritales, restricciones municipales y otros. Todo esto, si yo soy vendedor y a mí me han asignado ese territorio y yo tengo que visitar todos los clientes de ese territorio en un día, ¿por dónde comienzo? ¿Qué hago? Maps en mi celular y comienzo a ver, porque los vendedores normalmente van a pie, si hablamos de consumo masivo. Entonces, hay herramientas que se conocen como herramientas GIS. GIS viene de Geographic Information System, y estas herramientas nos ayudan a organizar la secuencia de visita a esos clientes, las rutas de despacho de mercadería y otros. Estos software GIS lo que necesitan es que tú geolocalices cada punto de venta y con eso ellos te hacen todo el trabajo de rutas. Ahora, ¿qué decisiones estratégicas tiene que tomar un gerente de ventas relacionadas con canales, con portafolio de clientes? Lo primero, ¿qué es un canal de ventas? Los canales y el tipo de estructura, la segmentación de los clientes entre los canales y los paquetes de servicio por canal. Esas son decisiones que tiene que tomar un gerente de ventas. ¿Cuáles son mis canales de ventas? ¿Cuál es la estructura que yo requiero para atender estos canales? ¿Cómo segmento a mis clientes dentro de los canales? ¿Y qué servicio le voy a dar a mis clientes? ¿De acuerdo? Esas son decisiones que tiene que tomar un gerente de ventas. Ustedes ya saben, porque lo hemos revisado, que es un canal de ventas, que es un route to market, ¿no? ¿Qué cosa es segmentar clientes, ¿no? Que es la segmentación de ventas, no la segmentación de marketing. Y a ustedes, en el trabajo se les dice, oye, el servicio que le doy a los clientes. Una de las cosas ¿cuál es la propuesta de servicio? Algo así dice uno de los puntos del trabajo. Y si hablamos de servicio, tenemos que considerar el aspecto de la atención. Esa atención personalizada, ¿lo van a visitar? ¿O esa atención remota? ¿No? Eso depende de cada canal o es genérico para todos los canales de la compañía.
qué beneficios comerciales va a recibir cada uno de los canales de los intermediarios. ¿Qué marcas, si vendo varias marcas, van a ser comercializadas o intermediadas por diferentes intermediarios o diferentes canales? Todos esos aspectos tienen que tomarlos en cuenta. Entonces, todos estos son puntos y temas que tienen que tomarlos en cuenta. Yo lo que voy a hacer es, voy a subir un ejercicio de cálculo del tamaño de la fuerza de ventas, que espero que ustedes lo resuelvan, porque ya este es el tema de toda esta semana. Con esto ya hemos abordado la teoría de toda esta semana. Entonces, el día miércoles deberíamos resolver el ejercicio del cálculo del tamaño de la fuerza de ventas y aclarar cualquier duda que tengan, porque como ya les dije y ustedes saben, el lunes de la próxima semana van a rendir el primer examen. ¿Otra pregunta? ¿Qué tienen que traer para el examen? Tienen que traer su calculadora, tienen que traer su liquid paper, ¿no? Sus útiles. No se van a poder prestar útiles. Lo voy a repetir. El examen está programado para comenzar a la hora en punto. Tenemos clases a las 7. Por consiguiente, a las 7 comenzamos con el proceso del examen. Entonces, los que estén a las 7, comenzamos con los que estén a las 7 y si alguien llega después, solamente va a poder entrar a dar el examen hasta 15 minutos después que iniciamos el examen. Alguien llega después de los 15 minutos que comenzamos el examen y ya no va a poder entrar. ¿De acuerdo? Y si llega después que comenzamos y antes de los 15 minutos, ya va a comenzar con el cronómetro en contra, porque el examen dura 90 minutos para todos. ¿Ya? El examen no se puede resolver con lápiz. Tampoco se puede resolver con tinta borrable. Tiene que ser tinta permanente. ¿Ya? Si el examen es resuelto con lápiz o con tinta permanente, no pueden hacer ninguna observación ni reclamo con respecto al examen. ¿Ya? Tampoco puede ser resuelto con tinta roja, por si acaso. ¿Ya? Así es que a ustedes se les va a dar el examen y una hoja y un cuadernillo cuadriculado. El cuadernillo cuadriculado es su borrador. Ahí hacen todos los garabatos que quieran, todos los cálculos que quieran, y la respuesta tiene que estar en el examen. Y la respuesta significa todo el procedimiento y la respuesta en el espacio, en el examen dedicado para eso. ¿Ya? Las hojas de borrador me las van a devolver ustedes junto con el examen, pero las hojas de borrador yo no las voy a corregir, ni las voy a... Entonces, tienen que pensar que de la hoja de borrador, una vez que terminen, tienen que pasar en limpio en el examen todo su procedimiento y su respuesta. ¿Ya? Entonces, lo que requiera cálculo numérico, yo necesito ver la secuencia de los pasos que han seguido ustedes. En las preguntas de teoría, respondan lo que se les pregunta. Voy a poner un ejemplo bien tonto.
Pepito va a comprar a la bodega, no le venden y se va a comprar al supermercado, no encuentra y se va al grifo a comprar. ¿Ya? ¿Cómo se llama el personaje de la historia? La respuesta es Pepito. No es, mira, que primero se fue, luego que vino, luego que aquí. O sea, si no saben la respuesta, no traten de rellenar. O sea, la mayoría de las respuestas de teoría es para que sea respondida o con una palabra o con una frase. Salvo la pregunta que se les hace sobre el trabajo. Porque ya les dije que va a venir una pregunta sobre el trabajo que están desarrollando, que puede ser sobre cualquier punto del trabajo que tienen que entregar ustedes. ¿Ya? Y esa pregunta va a comenzar por indique el nombre de la empresa, ¿no? Y luego se les va a pedir mencione brevemente lo que han puesto en el trabajo sobre este punto del trabajo. ¿Ya? Entonces tiene que ser respuesta, esa es la que más se tiene que escribir. El resto es simplemente respuestas directas. ¿Ya? Así es de que el día miércoles, como les digo, mañana voy a subir el ejercicio para que practiquen el tema del método de carga de trabajo y el día miércoles lo resolvemos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿vas a subir el de Pedrito? Sí, voy a subir el de Pedrito, voy a subir el de Licor, las soluciones y voy a subir el planteamiento del ejercicio que vamos a desarrollar el día miércoles. Para que ustedes traten de resolverlo, porque ya tienen todo el conocimiento para resolverlo, y lo resolvamos en conjunto en clase. ¿Alguna otra consulta? Lorenzo Barriga, Exacto. Belén Cazorla, María Francesca de los Ríos, Matías Gamboa, Sí. Víctor Garay, Presente. Joan Garay, Presente. Giuseppe Girio, Rafael Goizueta, Presente. Sebastián Guerrero, Presente. Renzo Mesa, Presente. Vania Olivas, Darío Osco, Presente. Eric Palma, Presente. Renzo Polo, Presente. Fernando Quispe, Mateo Samanés y Guillermo Zúñiga. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día miércoles. Ya.